Saludos familia linda, espero que estén muy pero muy bien. Amigos, primeros días del 2025 y de lo único que se habla en La Habana, para bien o para mal, es de el primer supermercado en el que se puede pagar con dólares en Cuba. Sí, así como lo escuchan. Es la primera tienda que se abre en Cuba en el que usted puede pagar con dólares en efectivo, en cash. Y en el día de hoy la vamos a estar visitando. Este se encuentra en el municipio de Miramar, una zona de nivel adquisitivo alto, donde se encuentran muchos de los hoteles de la ciudad. El mismo se encuentra en el nuevo hotel Marea Alta, que como bien dice su nombre, así deben de estar los precios acá en este supermercado. Y se encuentra ubicado justo en la esquina de Tercera y 70, que esta dirección da nombre al supermercado, supermercado de Tercera y 70. Sin más dilación, acompáñenme a ver qué se encuentra en el supermercado. Este aquí es el antiguo mercado de Tercera y 70 y este es el nuevo mercado, así que vamos en camino. Lo primero que me puedo encontrar es que tienen una pequeña rampita ahí para las personas que vienen con sus carritos de la compra y demás. Tal vez hasta lo pueden utilizar por si vienen acá impedido físico y utilizan esa rampita para subir y para bajar. Y muchas personas por acá llegando a comprar en el supermercado. Bueno, aquí estamos haciendo la cola, la cola para el guardabolso. Frijoles blancos en 1.85, una fabada en 1.55. Esto es primera vez que lo veo. Maíz dulce sabrosísimo en 1.10. Dice aquí guisante fino en 2.15. Aquí le decimos a este frijol colorado en 1.10. Y hay bastante variedad, sobre todo enlatado. Me imagino que también lo habrá en paquetes naturales. Este también, alubias blancas, frijoles blancos. Es que variedad hay. Los precios ustedes me dejan acá en los comentarios cómo lo ven. Podemos encontrar acá garbanzo en 3.40, en 1.60 el paquete de chícharo partido, garbanzo en 1.65, frijol colorado, mírenlo aquí en 2.10, y los frijoles negros que nunca pueden faltar en nuestra mesa, muy caros. Eso sí, los veo muy caros, que va a 4.35. igual déjenme en comentarios ahí. Es 1 kilogramo. Otro producto que no puede faltar en la mesa del cubano es el arroz, y por acá podemos encontrar el arroz extra, que está en 2.50 digo. Y acá otro tipo de arroz largo, que me recuerda a un arroz que vendían aquí, que era arroz precocido, que tenía un sabor muy fuerte, pero el arroz crecía cantidad. 2.50 por acá. Varios tipos y marcas de café. Café cubita en 6.70, este café cubita en 6.70. Lo encuentro caro teniendo en cuenta que es un producto nacional, 100% cubano, ahí lo pueden ver. Es el mismo café cubita en granos, pero en 13.55. Creo que esto tiene un peso de 1.000 gramos, que viene siendo 1 kilogramo. Café serrano en 11 pesos. Otros tipos de café, café Regil en 5.35, Bima en 4.95, té rojo, que por cierto, no es que seamos muy de tés, pero los teces sí, no sé por qué son ricos. Estos tececitos son ricos. Está este rojo en 1.45, pero también aquí tenemos té de menta en 1.25, puré de tomate de 560 gramos en $2. Recuerden que los precios acá en esta tienda están expresados totalmente en dólares. Otra variedad acá de tomate frito, que este está en 1.10. Siguiendo en la parte de los tomates, es que hay mucho variedad total. Pueden ver ahí, puré condimentado del Real en 2.15. Dulces en almíbar, podemos encontrar fresa en almíbar en 3.20. Esta es de la marca Bima, albaricoque y confituras en 2.95. En naranja, melocotón, fresa. Este pasillo completo, de este lado tomates y de este lado frutas en almíbar. Agua de manzana, este producto sí no lo conocía, de la empresa Ciego Montero. Esto es una empresa cubana en 65 centavos. Lo mismo acá al lado con agua de piña, agua tónica
en 65 centavos. Es la primera vez que veo agua enlatada, tengo que ser totalmente sincero con ustedes. Acá en Cuba el agua o es de la pila, de la pluma, o agua en pomito, pero mi experiencia es la primera vez que veo agua enlatada. Déjenme en comentarios si les parece cara o no. Por aquí, entre otros productos, también tenemos la Tucola, que es el refresco nacional de la empresa Ciego Montero, en 55 centavos. Trae 355 mililitros. También podemos encontrar 55 centavos el refresco mate. Refresco limón en 55 centavos. Acá en la parte de los jugos nos podemos encontrar jugo de melocotón en 1.50 de 1 litro. Al parecer a alguien por ahí se le explotó un juguito porque miren cómo está eso ahí sucio. Jugo de granada en 2.55. Uy, menuda diferencia. 1 litro igual, pero cambió de precio radical. Aquel es 1.50 y este acá de granada en 2.55. Debe ser muy bueno porque lo veo muy caro. Ahora mismo esta agua está súper perdida en la calle. Aquí la podemos encontrar en $1 el agua Ciego Montero. Premium Lager dice aquí en 75 centavos. Esto debe ser una cerveza importada. Alta Morena en 75 centavos. En 95 centavos la Malta Vita Classic. Por lo que veo va subiendo de precio poco a poco porque esta cuesta 1.10 cada maltica de 6 maltas en 6.40 el paquete completo. Aquí podemos encontrar bebidas energizantes en $1. Esta parte acá es de maltas y energizantes. Variedad hay cualquier cantidad. Y de este otro lado podemos encontrar los refrescos gaseados. Todos cuestan 1.50, tanto de naranja, de limón como de cola. Cerveza Parranda, una cerveza que últimamente está mucho en el auge popular acá. Esa Parranda en 65 centavos. Recuerden, todo acá se expresa en dólares. La Malta Perla Negra es en 90 centavos. La cerveza Nacional Cristal y la cerveza Bucanero en 80 centavos. Y la Bucanero Mac, que sale en 90 centavos dólares. Tengo que recordarles siempre que los precios acá en esta tienda se expresan en dólares. Y hay muchísimas personas acá en la tienda. No pensé la verdad que estuviera tan lleno de personas. Fíjense si es muy reciente acá la apertura del mercado, que todavía están organizando y poniendo en sus sitios los productos que están vendiendo y las muchachas ahí colocando las cosas en su lugar. Aquí llegando a la zona de los alcoholes podemos encontrar el ron Santa Cruz del Norte en 6.25. Esto sí tiene que ser ya una cosa romántica de verdad, porque $37, Dios mío. El eminente ron de Cuba Gran Reserva en $37. Y si yo me quejaba de que por ahí había algún ron caro en 50 o 60 dólares, pues bueno, le presento, Dios mío, $350 esta botella de ron Chivarregal. ¿Qué tendrá esa botella? Que costará $350. ¿Qué ron es este, Dios mío? Ron Kuwait en $102. Aquí, para las personas, los extranjeros, evidentemente, esto es una tienda para personas de nivel adquisitivo alto o extranjeros y demás. Podemos encontrar decoraciones de este tipo. Esto parece algo así como que tenga que ver con el tabaco, y en $779. Me imagino cada paquetico, no sé, cada estuchito con lo que contiene, no sé qué es. Estoy tratando de adivinar por acá. Es tan caro que mejor ni lo toco, no va a hacer que suceda algo. En $192 el ron Santiago Gran Reserva. Y muchas personas acá esperando para pagar, haciendo la cola para pagar y demás. El mercado está súper lleno. En esta zona podemos encontrar acá queso Gouda en $34, jamón bravo en $12, jamón barra bravo en $12.45, yogur probiótico en $14, tanto de fresa como natural. La Malta Nacional, Malta Bucanero en 80 centavos, jamón barra bravo de 3 kilogramos en $21.25, mortadela siciliana en $23.50 con 3 kilogramos. Y aquí ya el jamón porcionado
en 6.05, 8.95, dependiendo del tamaño, así será el costo. O morcilla encebollada, algo así, que cuesta 6.05. Jamón serrano. Esta pierna tiene que tener aproximadamente unos 5 kilogramos. Cuesta $143.20 jamón serrano. Ahí lo pueden ver. Déjenme en comentarios qué tal le parece, si muy caro, económico o normal. Un poco más atrás podemos ver un bloquecito de jamón serrano block. Tiene 2 kilogramos y medio, $76. Acá estaban las manzanas, pero bueno, da la casualidad que sucedió algo de lo que yo quería. Queda una manzana, la voy a comprar, voy a ver cómo me devuelven el dinero, si en moneda nacional o en dólares, pero espero sea en dólares, porque como quiera que sea, esto es un mercado en dólares. ¿En dólares? Bueno, ya me acaba de decir. No, se paga por la caja. Nosotros no tenemos caja aquí. Es decir, que si yo me quiero comer la manzana, Tienes que guardar el corazón de la manzana y pagarlo. O pedir permiso. me llevo mi manzanita y vamos a ver a la hora de pagar en la caja. Así que aquí está mi manzanita. Me la quería comer, pero bueno, vamos a pasar por caja, allí pagamos y luego me la como. Me parece como un hongo. Sé que las personas le dicen a esto setas. No sé, díganme en los comentarios ahí si estoy confundido. 6.40. Esto para mí son hongos. Zanahoria, el paquete, 1 kilogramo en 3.60. Papas crujientes, el paquete de 2 kilogramos y medio en 13.90. Lo que sí me parece raro es que estos productos vencen el día 19 del mes 7 del 2025. Es decir, solo tienen 6 meses de vigencia. Estamos en enero. Es decir, en julio estará venciéndose. Pollo entero en 10 pesos. Déjenme en los comentarios qué tal les parece. Es un producto que al parecer viene de Brasil. Esto es chorizo, masa de chorizo en 2.15. Picadillo mixto de cerdo y de pollo es en 1.70. Y este otro un poco más grande en 4.75. Muy importante esta parte de aquí, las carnes. ¿Quién podrá comprar esto? Porque los precios que estoy viendo son altísimos. Bueno, también las porciones son grandes. Paleta de res, $34. Bueno, no lo veo tan caro, $105 este que está acá. Y lo que sí me parece es que veo que en todos los productos de cárnico que tienen solo 6 meses de vigencia, la inmensa mayoría vence en julio o julio. Pecho de res, $94, $81. Igual el mismo pecho de res. Miren, es la primera vez que veo una tienda en Cuba así decorada con todos estos refrigeradores en los cuales puedes encontrar hamburguesa mixta, picadillo, la favorita. Tampoco tiene los precios, no sé por qué. En $41.20, 5 kilogramos de morcilla. Estoy acá mostrándole y aparte conociendo varios productos acá con ustedes. Mejillones. Una lástima que no trae los precios. Las personas haciendo la cola para pagar sus productos. 1 libra de filetes de pan. Por lo menos variedad de productos hay, tanto de pescados como de carnes. Y la verdad, súper lleno el mercado. Yogur en 55 centavos cada potecito de yogur. Viene saliendo aproximadamente en 2.10 la cajita. Cuando tenga algo de dinerito tengo que venir acá a comprar gel de baño. Por el problema que ustedes saben tengo en la piel, aquí podemos encontrar varias variedades. Miren, gel de baño nórdico en 2.65. Carillo, parece que debe ser bueno. Por acá también. Este sí está bastante carillo, al parecer es muy bueno porque es 6.20. Piel fuerte, piel joven, ducha, bueno, propaganda. Pero bueno, dice aquí, nutritivo, piel normal y seca. Ventiladores de mesa en $45 de la marca Filco. Split en $390. Aquí dice MLC, pero no, porque el MLC es el dinero que ponemos acá en una tarjeta para poder comprar en lo que antes eran las tiendas en dólares. Pero bueno, ya estando esta tienda
aquí podemos pagar en físico, con dólares en físico. Una nevera de la marca Parker, $460. Bastante amplia, por cierto. Buena nevera es. Déjenme en los comentarios qué les parece el precio de esta nevera. Papel sanitario, $2.60. Yo no sé por qué yo personalmente siempre siento de que el papel sanitario como que es caro. No sé. $2.60 por acá este papel sanitario. Pero bueno, es una percepción mía. En la tienda de MLC he escuchado que están un poquito más caros, así que aquí están más económicos. $2.60. Servilletas para bebés en 45 centavos. De la marca Amalfi, crema para la piel en $2.50. De la marca Aloe Vera, crema para la piel, $3.65. La verdad, un poco abrumado porque es que son muchos productos. La tienda es exageradamente grande, o por lo menos lo que nosotros conocemos. Para nosotros es una tienda bastante grande y tiene muchos productos. Variedad hay, variedad de precios también. Ahora, que sean caros o no, ahí sí no sabría bien cómo decírselos. Mascarilla en $3.65. Esto es, me imagino, mascarilla para el pelo, para las mujeres. Bueno, no solo para las mujeres, porque yo también tengo el pelo largo, pero no uso mascarilla. Aunque en algún momento la he usado, tengo que ser sincero. Pero lo normal es que solo agua y champú y ya yo con eso estoy bien. Anticaspas. Esto sí me parece súper genial. $2.85. Las caspas es algo difícil de quitar, les hablo por experiencia propia. Y tener un champú anticaspa, wow, súper genial. $2.85, yo sí daría $2.85 por este producto tranquilamente. 6 vasos en $3.10 por acá. Estos son otro tipo de vasos más bonitos, $11.75. Ahora estoy pensando que quién podrá comprar acá teniendo en cuenta que el salario promedio en Cuba es de $12. Evidentemente esta tienda no está hecha para el cubano de a pie, esta tienda está hecha para personas que reciben remesas, tienen ingresos muy altos. Y te puedes dar cuenta también por la zona en la que está situada, que es Miramar, una zona de hoteles, una zona donde viven personas que tienen nivel adquisitivo alto, zona de embajadores, zona de personas importantes. Son los que pueden venir a este mercado en dólares en Cuba. Para acá, todos estos son productos de limpieza con un costo de $3. Estuve escuchando a una señora ahí diciendo que era agua pura, como que el producto estaba malo. La verdad, desconozco de la calidad de estos productos. Nunca he comprado esto y tenido la necesidad de comprarlo, porque para mí, para limpiar el piso, lo único que hace falta es voluntad y agua, más nada. Pero bueno, quien necesite algo más para que la casa huela bien, sobre todo las personas que tienen las casas climatizadas, sí deben necesitar este tipo de productos. He ido a varias filas y miren, acá podemos encontrar lo mismo. Productos de lavado, como detergentes, incluso huele muy fuerte esta zona acá a detergentes. Podemos encontrarlos de distintos tipos y precios. El detergente Omo, 900 gramos en $5.30. Es tanto el olor fuerte aquí que ya sí me da deseo de estornudar y demás. Así que nos vamos volando. Por acá estos son útiles del hogar, como pozuelos en $2.90, casi $3. Esto sí me parece una locura en precio, muy caro. Un espejo, aquí nos vemos, un espejo en $4.75. También me parece costoso. Pan congelado a $2.05. Muchas personas acá, demasiadas, y todo esto es para pagar y todavía sigue entrando personas acá al mercado. Variedad de vinagre de acá en $4.35. Este vinagre de vino en $1.85 también lo podemos encontrar. Coditos en $1.35, las personas que le gustan las pastas y demás en $1.55. Hay variedad acá, otro tipo de codito también, por lo menos aquí le decimos codito o macarrones. Díganme ustedes acá en los comentarios cómo le dicen a esto en sus países. Espagueti, un producto que es bastante famoso mundialmente. La verdad, yo soy de muy poco espagueti y de muy pocas pastas,
espagueti aquí lo podemos encontrar en unos $55. Caldo de pollo por acá en unos 60. Es la primera vez que veo esta modalidad de caldo de pollo. Aquí el caldo de pollo que nosotros conocíamos es la típica pastillita pequeñita, se las voy a estar dejando acá en una foto posiblemente. Es la primera vez que veo esto así, un caldo que me imagino lo puedes echar tanto en una sopa como para hacer un arroz con pollo, un frijol y quieres darle sabor a pollo. Pues muy bueno esto por acá y no lo veo caro por acá. Esto que me parece es como una sopa instantánea en 1.20 de vegetales, en 1.20. Esto sí me parece caro. Para mí, yo no diera 1.20 por una sopa instantánea y me gusta mucho la sopa, pero como que es un producto industrial, yo personalmente no doy 1.20. Harina en 2.75, un producto bastante demandado acá en Cuba y me parece carito. Harina fina de maíz en $2, 500 gramos, es decir, 1 libra. Aceite de girasol en 3.10, aceite refinado de girasol en 2.90, aceite de oliva en 6.60, salsa de soya clara tenemos acá en 4.70, pierna de cerdo deshuesada, $60, solomillo de cerdo en 27.20, este cuesta 28 pesos, trae 1.6 kilogramos, atún en 10.25, las sardinas que hacía mucho tiempo no veía sardinas acá en Cuba en 2.10, en 2.30 las salchichas, el famoso perro caliente en 4.35, carne de cerdo en su jugo en 4.85. Decidí devolver la manzana porque teniendo en cuenta las colas que hay que hacer para pagar, no creo que yo vaya a pasarme una hora acá en el mercado para pagar una manzana. Algo que veo muy bien pensado aquí es que puedes comprar el queso y ahí mismo puedes lasquearlo. Este mercado evidentemente es para sacarle el dinero por los ojos a quien sea. Literalmente aquí todo está súper bien pensado. Lo único que sí está mal es que no puedes pagar donde mismo compras y tienes que hacer largas filas, como pueden estar viendo ahí, y pasarte 4 horas en el mercado por solo tener que pagar, porque hay muchísimas personas aquí dentro. Y justo aquí podemos encontrar las personas que están haciendo la cola para hacer su tarjeta clásica, que es la tarjeta en la que se puede comprar acá en la tienda, que la misma tiene un costo de $5. Se hace la cola aquí, puedes hacer la tarjeta, pero en realidad cuesta $4 porque usted la paga, pero en el momento en que te dan la tarjeta le queda solo $1 dentro. Tiene varios beneficios porque en cupés para las gasolinas y en otras tiendas en las que se pueden comprar tiene algún que otro descuento del 10%, del 6% en adelante. Y me parece que la tarjeta está bien, lo que no sé si los precios estarán acorde con la realidad del cubano. Acá es otra zona más de almacén donde se encuentran muchos más productos. Y aquí llegamos a las zonas de chucherías. Sí, veo muchas galletas. Acá es que donde quiera, para donde quiera que uno se mire, hay personas. Donde quiera hay fila. En cuanto al pago de un producto, qué sé yo, como las manzanas, que fue lo que compré, imagínense que usted se le active el bichito. Bicho malo nunca muere, van a decir, yo sé que aquí van a decir, tú eres bicho malo. Bueno, imagínense que yo ahora mismo puedo coger y comerme la manzana que compré, botar el comprobante aquí mismo en la tienda, como he visto que hay varios productos así en cualquier lado, y puedo salir por la puerta y es como si no hubiera comprado la manzana, literalmente. Así que, ojito con la distribución y las cosas que se hacen acá en la tienda. Tienes que pensar que en el momento que tú puedas comprar el producto, ahí mismo tienes que pagarlo. No necesariamente tienes que esperar a pasar por la puerta porque se puede dar un incidente como este. Solo ser precavido. Habrá que repensar de alguna forma en la que se pueda tener un flujo más amplio en las cajas y no haya aglomeración de personas, porque el mercado está exageradamente lleno. Y en este mercado se puede pagar con tarjetas, la clásica que es la del mercado, pero con otras más como
la Mastercard, Visa y otras tantas tarjetas, pero siempre y cuando no sean emitidas en los Estados Unidos. Si son emitidas en Estados Unidos, usted no podrá pagar con esas tarjetas, aparte de poder pagar con dinero en efectivo, que es el dólar en efectivo. Ya vamos saliendo. Ahí hay una discusión ahí terrible. No sé por qué. Me vas a ver loca tú a mí. ¿Qué pasó? Bueno, Que si de donde yo era, ¿Y a él qué le importa? una discusión acá porque la muchacha estaba grabando y demás. Y ustedes saben cómo es el tema de grabar videos en Cuba. Y bueno, la muchacha salió discutiendo ahí con el de la puerta y demás. Amigos, estamos en las afueras de la tienda. Ahí está lo que es el hotel y la parte del supermercado. Y me acaba de surgir una duda, ya que existe este supermercado en el que se puede pagar en dólares en efectivo y no se puede usar la tarjeta MLC, que muchos cubanos la tenemos, que es donde de alguna u otra forma se podía depositar dólar o cualquier moneda internacional que se convertía en el equivalente al dólar. ¿Qué se va a hacer con estas tarjetas? Porque no sé por qué me huelo de que estas tarjetas se van a ir a pique. Así que cubanos que tienen tarjeta MLC, piensen un poquito. Ya se aperturó el primer mercado en el que se puede pagar en dólares en Cuba. La tarjeta de MLC tiene los días contados. Bueno amigos, y así vamos terminando ya el videito de hoy acá desde las afueras del supermercado de Tercera y 70, el nuevo supermercado en dólares. Miren cómo hay personas ahí todavía esperando para entrar y el supermercado está muy lleno. Así que si disfrutaste de este video tanto como yo, te pido que no olvides suscribirte, activar la campanita y dejarme un enorme like. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.